viene a ser el esqueleto que le ayuda a obtener una resistencia cuando se cubre con pasta, con mortero de cemento. Y por aquí podemos ver, entonces es importante, el agregado también tiene que tener su control de calidad. No se puede utilizar cualquier agregado, no se puede utilizar. Entonces son materiales inertes, ¿no? Esa es la, ¿cómo se llama? La definición de la norma ASTM. Pero habrá agregados inertes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa inerte? No activo. No activo, muerto. No se acciona con nada. Quiere decir que es un cuerpo limpio, brillando, inerte. Pero ya no hay. Antes sí podíamos considerar. Pero ahora el tema de la contaminación ha hecho que estas teorías ya un poco no se han quedado obsoletas, sino es que ya no se adecuan. No tenemos material inerte. Siempre tenemos con un grado de contaminación, porque ya intervenir la mano del hombre. Una vez que ha intervenido, antes había zonas donde nosotros llamábamos, por decir, materiales vírgenes, donde no ha echado nadie, entonces estaba ahí, intacto el yacimiento. Pero ahora han echado, ¿no? Generalmente de origen PET, que se emplea en una gran variedad de estructuras, con o sin materiales cementales, ¿no? Podemos utilizar solo agregados para conformar diferentes capas, diferentes estructuras que nos van a ayudar. El objeto de este capítulo es ver, conocer un poco el origen de estos elementos, ¿no? Por su origen, estos pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Luego vamos a ver la naturaleza del mineral. En el sistema particular vamos a estudiar sus partículas, ¿no? En forma grupal, ¿no? Ustedes en 216 han estudiado a las rocas, a las piedritas, ¿no? Han visto su peso específico, su resistencia de la roca, rompiendo, ¿no? Aquí vamos a estudiar en forma global, por tamaño, ¿no? El procesamiento previo podemos obtener mecánicamente o artificialmente, ¿no? Mecánicamente es el que viene por tamices de la naturaleza, tamizamos, mientras que el artificial es cuando trituramos, ¿no? Llevamos a una chancadora los agregados y rompemos los tamaños que uno necesita, requiera para hacer su granulometría. Luego vamos a ver su humedad. La humedad juega un papel muy importante dentro de la mezcla, ¿no? El hormigón depende de la humedad. Si tiene mucha agua, baja la resistencia. Si tiene poca agua, también puede causar problemas de trabajabilidad, no vamos a poder compactar en el molde que estamos haciendo, ¿no? Presencia de sustancias contaminantes, ¿no? Como les decía, ya vienen, ¿no? Tenemos agregados a veces muy contaminados, entonces hay que tratarlos, limpiarlos, lavarlos, etc., ¿no? Ahora, si el mismo agregado tiene problemas, entonces hay que hacer análisis químico, ¿no? Luego, la condición superficial de la partícula, si es lisa, si es áspera, si es angulosa, ¿no? Entonces, un agregado muy liso requiere, digamos, un estudio de su peso específico, absorción, mientras que un agregado chancado lo mismo, absorberá más agua, absorberá más cemento, menos cemento, entonces eso influye bastante en la calidad de hormigón. ¿Ya? Entonces es importante. Eso lo vamos a ver. Un poco hablando de los agregados en general, estos se dividen en 4 grandes grupos. Los minerales son los agregados minerales, las piedras minerales. Esas son las que no utilizamos nosotros en el área de la
construcción, utilizamos el estaño. No utilizamos minerales. Sí utilizamos minerales no metálicos, que son los agregados. Son minerales no metálicos. ¿Ya? Entonces, libres de cualquier compuesto químico que pueda dañar. Y entre ellos se clasifican en rocas ígneas, ustedes los han visto, en rocas metamórficas y en rocas sedimentarias, ¿no? Cuando estamos haciendo un proyecto bastante grande de esas fuentes, entonces hay que ver qué origen tienen estas rocas, ¿no? Nos van a dar resultados, pueden ser favorables o no convenientes para la obra, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Los minerales, por ejemplo, los que a veces se nos pegan en nuestras obras, tenemos el sílice, el cuarzo y el ópalo, los silicatos, el respato y el sílice. Por ejemplo, acá, cuando un agregado viene con alto contenido de sílice, nos trae problemas de adherencia en el hormigón. Por eso hay un estudio de la reacción álcali-sílice. El cemento por naturaleza es alcalino, ¿no? Puede ser mucho más alcalino dependiendo qué tipo de caliza vamos a utilizar. Cuando tiene el agregado mucho sílice, entonces hay una reacción de polos. El mismo polo se vuelve, entonces se rechaza la grava con la pasta de cemento, se separa. Entonces no hay adherencia, no hay adherencia. Entonces eso tienen que tomar en cuenta. Luego las arcillas que también hacen daño, ¿no? El carbonato de calcita y la dolomita no son muy recomendables para su uso en hormigón, son minerales, rocas minerales. Las rocas y minerales ¿qué son estas? No metálicos. Entonces ahí ya tenemos las sedimentarias, tenemos las areniscas, las piedras arcillosas, algunos carbonatos, y ya podemos ir utilizando, ¿no? Entonces las sedimentarias. Muy poco utilizamos para hormigón, las que más utilizamos, ¿cuáles son? Aquí vamos a ver las metamórficas, el mármol, la pizarra, las que más estamos utilizando para revestimientos, las otras seguramente para decoraciones se está utilizando bastante las rocas metamórficas. Las ígneas son las que un poco más se recomienda en hormigón, ¿no? Donde tienen el granito, la sienita, la diorita, ¿no? Entonces todos los hitos y las hitas se adecúan a nuestros hormigones. Entonces, ese origen, las rocas ígneas son las que también utilizamos. Las rocas ígneas y las rocas, en este caso que vamos a ver, las sedimentarias. Ahí están las sedimentarias, ¿no? Las areniscas y los carbonatos, ¿no? Las que más estamos utilizando son las ígneas y las sedimentarias, ¿no? Las arenas vienen de sedimento, miles de años, los arenales que habían, ¿no? Los arenales, las arenas con alto contenido de cuarzo, entonces eran muy buenas. Todavía no tenemos arenales, ¿no? Porque sabía, ustedes no han conocido los arenales de la zona este, ¿no? No han conocido. De Tagaré, ¿no? Donde es el mercado de frutas, ¿dónde es el arenal de arenas? Ahí sí vamos a ver. No hay, toda desaparecido. Entonces ahí tenemos las metamórficas, las ígneas que utilizamos. Ahora empezamos a trabajar con nuestros agregados, ¿no? Ya les había indicado al inicio, con su origen pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Las naturales son las que se ven en la naturaleza, los yacimientos fluviales, de los ríos, más a ver de algunos yacimientos, pero esos hay que tratar, ¿no? Y los artificiales, ¿cuáles serían? Que ahora se está utilizando bastante. Los artificiales son aquellos que agregados, considerados como agregados, todo lo que es reciclado. En el mundo ya están reciclando, ya no botan nada, ¿no? Destrozan un edificio, muelen ese hormigón y lo utilizan.
Sacan una carretera de hormigón, mueven, vuelven agregando, granulometría y otros. Esos son los artificiales, porque ya tienen contaminación, ¿no? También existen arcillas cocidas, como los ladrillos. Los ladrillos cerámicos entran al horno, se ocurre en el proceso, también se utiliza como agregado. Aquí en Bolivia utilizamos, por ejemplo, en cobija, arte de leña, porque no hay agregados ahí. Hay hartos ríos, pero no hay agregados. Y si no quieren utilizar, tienen que ir a Brasil a comprar el doble, sobre el chico, ¿no? Entonces, pero se utiliza, ¿no? Los más comunes, por su tamaño: arenas, gravas y la piedra triturada, ¿no? Para producir un cemento normal, aproximadamente de 240 kilos por metro cuadrado. Ese es el peso que se utiliza, por ejemplo, para diseñar todos los edificios. 2.400 kilos por metro cúbico, ¿ya? Pues con ese peso del hormigón nosotros trabajamos. Menores a esto va bajando, menor a 2.200 ya es un hormigón liviano, y mayores a 2.400, 2.500 ya es un hormigón pesado, ¿no? Entonces pesado. Lo normal, estamos trabajando con 2.400. Ustedes van a ver cualquier proyecto ahí, vean, de edificios con 2.400, ¿no? La carga muerta que llaman. Luego vamos a ver la distribución de tamaños. ¿Qué estudia la granulometría? La granulometría estudia la distribución de tamaños. Deberemos saber cómo están distribuidos, en qué porcentaje, en qué proporción y qué tipo de granulometría es. De acuerdo a la norma de la ACTM, la norma boliviana, se clasifican dos tipos de granulometría. La granulometría abierta, y viene de uno o dos tamaños, y la granulometría cerrada, que eso es lo que utilizamos en hormigones, que viene de un tamaño pequeño hasta un tamaño grande, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se dice tamaño pequeño? Entonces se agarra, se recurre a la recomendación de la norma, se agarra un tamiz, un juego de tamices que viene numerado por el tipo de abertura. Se dice agregado pequeño o fino, agregado fino, que lo conocemos más con el nombre de arena, cuando pasa el tamiz número 4. El tamiz número 4, ¿qué medida tiene? En milímetros, no lo podemos apreciar, tiene 4.7 milímetros, ¿no? ¿Está bien? El número 4. Y se retiene en el tamiz número 200 o 100 en algunos casos. A eso llamamos agregado fino o arena. Todo lo que se retiene en el tamiz número 4 se denomina agregado grueso o grave, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar con dos tipos de agregados, clasificación por tamaños, fino y grueso, ¿no? Agregado fino, 7 tamices normalizados, con aberturas de 150 micrones a 9.5 milímetros, del 100 a 3 octavos. Entonces, el 3 octavos tiene que pasar al 100% y trabajar con el de tamiz número 4. Agregado grueso, 13 tamices, considerando más estos 7 tamices normalizados, de 1 a 18 hasta 100 milímetros, de 0,046 pulgadas a 4 pulgadas. Entonces, hasta 4 pulgadas nosotros podemos llamar agregado grueso o grave. Arriba de 4 pulgadas ya son piedras grandes, ¿no? Son rocas, que esas hay que triturarlas, ¿no? Pero rara vez hemos utilizado, tal vez en cimientos es el tamaño de piedras de 4 pulgadas, ¿cuántos es? 10 centímetros, ¿no? Entonces, tal vez para conformar capas, pero de esa manera se clasifica a los agregados por su tamaño. Agregado grueso, agregado fino, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar en los agregados. Del agregado fino, la arena, todas sus propiedades. Del agregado grueso, todas sus propiedades. La más importante, granulometría. ¿Qué estudia la granulometría? Estudia la distribución de tamaños. Y la expresamos en una tabla que se llama
Digamos otra vez. Una tabla de los logaritmos que da porque una ordenada es escala aritmética y la otra es logarítmica, ¿no? Carta granulométrica, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que utilizado ese término en clase 16. Carta granulométrica. Ahí está la serie de camisas que se usan para el agregado grueso. Utilizamos 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 media, 1, 3 cuartos, media. Puede presentarse acá el número 4 o intermedio entre 4 y media pulgada. Para el agregado fino, 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200. La relación de tamaños de un tamiz al otro es relación 1 a 2. ¿Ya? Para considerarse el estudio de la granulometría de los agregados. Especialmente la arena. La arena es la que más estudios requiere, porque la arena es fina. ¿No? La arena es fina. Cuando la arena es muy fina, nos trae problemas. Más agua, más cemento y puede ser menor resistencia. Entonces a la arena hay que estudiarla muy bien, hay que tener mucho cuidado, especialmente con la cantidad de finos que podría tener, ¿no? Entonces es importante. Pero estos son los tamices que recomienda en el estudio la norma STM y la norma boliviana, ¿no? Para estudiar agregado grueso y para estudiar agregado fino. Ahí tenemos la torta. Esta es la torta que sale en función al estudio de la granulometría. Esta torta está en los libros de la STM, ¿no? Esto se considera una granulometría cesada, porque viene de un tamaño grueso y va reduciéndose en una relación 1 a 2 hasta un tamaño fino, hasta el tamiz número 100 o 200, ¿no? Entonces, a esto se llama granulometría cesada, porque viene de un tamaño grande a un tamaño pequeño. La otra granulometría es la granulometría abierta, que puede venir con 1 o 2 tamaños, ¿no? Y ahí ya no se hace una curva, se hace una recta, ¿no? Estas granulometrías se clasifican, está en el texto. Esta granulometría cesada, la que están viendo ustedes, se clasifica en 2 tipos de curvas: la curva continua y la curva discontinua, ¿ya? Mientras que la granulometría abierta se clasifica en una sola curva, uniforme, ¿ya? Eso tienen que apreciar ustedes cuando están haciendo granulometrías. Entonces acá, miren, si nosotros vamos seleccionando o obviando uno, dos, tres tamices, podemos tener esta altura, que significa que es más alto que esta otra altura que hemos utilizado más tamices intermedios. ¿Qué significa eso? Nosotros aquí hemos hecho mejor selección de tamaños. Aquí, bueno, un poco aquí le hemos tomado de un 4 a 3 octavos, más porcentaje. Entonces, esta, ¿por qué es más alto? Porque es susceptible a tener mayor cantidad de vacíos, ¿no? La diferencia de alturas determina el porcentaje de vacíos o huecos que tiene esa granulometría. Hay que tratar de ver la granulometría más ideal para poder eliminar los vacíos dentro de un hormigón. Sabemos que no vamos a poder llegar al 0% de vacíos, va a tener siempre vacíos nuestro hormigón. Entonces, pero con una serie bien graduada, con una granulometría bien aplicada, entonces nosotros vamos a poder mejorar la calidad del hormigón. ¿Cuál es esa propiedad? Resistencia. Vamos a garantizar su resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿quién juega un papel importante? La granulometría, ¿no? Entonces, con la granulometría nosotros podemos conformar un hormigón compacto, ¿ya? Y resistente. También es importante ver un poco los ángulos de rozamiento, ¿no? Entonces, estos son agregados triturados, que lo llaman cúbicos, y estos son agregados redondeados, ¿no? Entonces, cuando vienen agregados mezclados de un tamaño pequeño a un tamaño grande,
entonces podemos formar un ángulo de respuesta, ¿no? Acá, en el agregado trancado o chancado o triturado, existe la posibilidad de que puedan retenerse así los agregados, ¿no? Existe menos susceptibilidad de segregación, de tal modo que los agregados gruesos se vayan abajo y los finos queden arriba. Se tranca por la superficie que es áspera. Mientras que en un redondeado, la misma cantidad, entonces miren, tiende a que los agregados grandes se vayan a la parte inferior por el peso. Entonces eso hace que pueda ocurrir un cierto tipo de segregación. ¿Qué es la segregación? Es la separación de los tamaños grandes del pequeño. Y eso no tiene que ocurrir en hormigón, porque ustedes cuando vacían una columna, ¿qué va a pasar? En la parte inferior todos los agregados gruesos van a quedar y arriba va a quedar arena. No es una buena estructura. Se va a sentar y van a tener serios problemas, ¿ya? Entonces el tema es de acopio, ¿no? Para este tipo de agregados, cuando vienen de diferentes tamaños, no conviene acopiar o poner en sus depósitos, en sus playas, con esta conformación cónica. Tratar de que sean planas, ¿no? Ir un poco cortando esta parte superior acá, ¿no? De tal modo que no se evite este tema de la segregación, ¿no? Entonces, porque en el agregado ya estamos cometiendo esta falta, entonces peor va a ser en el hormigón. Entonces hay que saber acopiar agregados, ¿ya? Cuando estés sacando de agregado a tu mezcladora, de abajo vas a puro agregado grueso, de arriba puro fino, entonces no vas a tener buen resultado, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí en los que hacen los hormigones convencionales, esos mezcladoritos. No les interesa, ¿no? Todo lo grueso están metiendo en una parte, lo fino en otra parte, entonces no es uniformidad. Hacemos una evaluación, nos da una serie de observaciones en esos resultados. Entonces ahí vean límites granulométricos. Pues nosotros hemos hecho la granulometría, pero ¿cómo vamos a saber qué es bueno o es malo? Entonces la norma STM, antes por ejemplo había una curva teórica. La curva teórica era la curva de Fuller, que era una sola curva, tenías que estar en esa curva. Pero era bien complicado, los regalos resultaba ser caro, porque tenías que preparar todos los regalos, separar y entrar precisamente. Entonces la norma que ha hecho, entonces ha hecho una franja superior con una franja inferior, y ahora está llamado franja de especificación. Entonces tu agregado fino tiene que entrar dentro de esta franja. Límite superior, límite inferior. Lo mismo en el agregado grueso. Para cualquier tipo de estructura tiene que haber esta franja. Dice que tu granulometría tiene que estar dentro de estos límites de porcentaje, sea para viga, columna, zapata, losa, carreteras. Entonces tiene que haber estas dos franjas, tanto para el agregado grueso como para el agregado fino, ¿ya? Este es solamente un ejemplo, varía de acuerdo al tipo de estructura. No vamos a poner el mismo tamaño máximo a esta columna que a una zapata. La zapata tiene mayor volumen, mayor espacio, entonces puede entrar un tamaño más grande de agregado. Mientras que una columna está limitado el espacio porque tiene alto riesgo. Y una viga es peor, ¿no? Una viga es peor. Entonces, varía para cada elemento estructural. ¿Pero qué hacen en nuestro medio? No solo agregado, tamaño mínimo pone y listo. Lo mismo, ¿no? De que no se cae, o se cae. Pero no está dentro de la norma. Si ustedes analizan esa estructura, está por debajo de las resistencias que le han puesto. Está por debajo, conservador. Entonces ahí tenemos la reducción de vacíos. Si nosotros agregamos solo agregado grueso, ¿no? Miren la cantidad de vacíos, y si agregamos pura arena, ahí está la cantidad. Pero si combinamos estos dos, granulométricamente, miren cómo hemos reducido la cantidad de finos o de vacíos, ¿no? Pues hacer una buena granulometría nos ayuda a eliminar estos vacíos que producen los agregados. Entonces hay que calcular ese porcentaje de vacíos. Entonces hay que ir combinando, ¿no? Para eso es la granulometría, ¿no? Por eso es que lo van a ver
puro agregado grueso utilizar, les va a salir cualquier cosa, menos hormigón, no es hormigón. Entonces, es una manera muy gráfica esta, cuando nosotros mezclamos el agregado grueso con el agregado fino, llenamos los vacíos y reducimos ese vacío. ¿Sí? Hemos reducido. Considerablemente está demostrado, ustedes pueden hacer en laboratorio en probetas de vidrio que tenemos ahí, entonces colocar, medir, pesar, entonces luego van a medir la altura de esa probeta, hasta cuánto es, en volumen, y luego mezclan y reducen, ¿no? Entonces es importante que sepan la importancia que tiene el estudio de la granulometría, ¿no? Es muy importante la granulometría, y no solamente para hormigones. Ustedes han visto al caminar de todos los días cuando están haciendo calles, la capa base, la capa subbase que está aquí, es granulometría. Tienen que conformar una buena capa en función a la mezcla de agregados gruesos con agregados finos. Ahí ya se utiliza hasta un poco de arcilla, ¿no? Porcentajes mínimos para garantizar una buena adherencia. Pero es granulometría. A eso se llama estabilización mecánica mediante granulometría, ¿no? Entonces, la granulometría nunca tiene que olvidarse. Juega un papel muy importante dentro de las estructuras, en este caso el hormigón. Entonces ahí tenemos por qué necesitamos ver a nuestra granulometría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar, esta es la pasta o el mortero. La pasta y el mortero trabajan en una fase continua, no hay quiebre aquí, no se quiebra, no está garantizando que está cubriendo toda la superficie del agregado grueso. Mientras que acá, la discontinua es el agregado, ¿no? Está colocado ahí. Acá, ¿qué pasa? Han hecho mala granulometría, aquí los agregados gruesos están chocando uno con otro, entonces la pasta o el mortero va a venir hasta acá, se va a cortar. Aquí va a venir y se va a cortar. Entonces, ¿qué pasa esto? No ha chocado, no ha llegado el mortero. No hay adherencia, entonces ahí van a romper en la prensa y va a dar resistencias bajas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho buena granulometría, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y esto ocurre también cuando existe segregación. Toda la parte gruesa del agregado se va abajo, cuando meten mucha agua, por ejemplo. Si le meten demasiada agua al hormigón, para que les ayude a manejar, dice el maestrito, dice echarle un poquito más de agua. Entonces le ayuda, él, pues, con su mano puede compactar. Entonces, ¿qué está haciendo? Que el agregado grueso está en abajo. Y este fenómeno ocurre, ¿no? Pero ya les he dicho, ese edificio no se va a caer, pero no tiene la resistencia adecuada. Con el tiempo va a aparecer fisuras. Ah, se ha rajado mi muro, dice, no, tu estuco estaba mal, dice, tu cemento estaba mal, dice. No, no es eso. La estructura basta que se asiente 1 milímetro y ya está, es fuerte. 1 milímetro es fuerte, ¿no? 2 milímetros es fuerte, ¿no? Entonces es importante que consideren el estudio de la granulometría, ¿no? Entonces, el mortero, la pasta juega la fase continua, mientras que el agregado grueso es la fase discontinua, ¿no? Entonces, de esa manera funciona bien. Pero no va a ser en este caso el agregado, aquí está continuo. Eso va contra todo tipo de teorías, ¿no? Entonces, no hay que permitir este tipo de comportamiento del agregado. Luego, aprovechando esta granulometría, especialmente en arenas, la arena es como les digo, es un material muy sensible, delicado, que nos determina la cantidad de agua. La granulometría nos da la posibilidad de poder sacar un módulo definido. Un módulo que no es que está definido por un número, ¿no? Ustedes dicen que es el tamaño promedio del agregado, ¿no? Puede ser, pero normalmente es un módulo, un número. ¿Qué es un indicador? Sí. Es un indicador si tu arena es muy gruesa o si tu arena es muy fina. En el agregado grueso es lo mismo.
pero lo que más utilizamos es la arena. Cuanto más fina la arena, no va a tener problemas. Más agua, más cemento, menos. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. El módulo de finura es un indicador de la finura del agregado fino o grueso. Es decir, cuanto mayor sea el módulo de fineza, más grueso es el agregado, ¿no? Cuanto menor sea el número, más fino. Entonces, no va a sacar un número, para la finura especialmente, de la arena. Tenemos ahí la tabla granulométrica que ustedes van a sacar, el peso detenido en cada tamiz, el porcentaje que pasa, porcentaje detenido acumulado. Pues ese valor nos sirve, el porcentaje detenido acumulado. Sumamos de los tamices que tienen una relación de tamaño 1 a 2. A lo mejor si utilizamos el tamiz número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Esos tienen la relación 1 a 2 de aquí, aproximadamente, ¿no? Entonces aquí está, miren, tamiz número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Sumamos los porcentajes detenidos acumulados de estos tamices. Los 3 octavos normalmente es para cuidar el 4, pues no se daña, se utiliza para la graduación. Entonces del 4, el 2, el 15, el 35, el 55, sumamos y dividimos entre 100. Aquí nos ha salido un número, 2.83, ese módulo, ¿no? Entonces, ese módulo comparamos con la norma. ¿Estás de hambre? ¿Qué tienes? ¿Comprar puede? Vale. ¿O no tienes? Pastilla. Entonces, este número hay que verificar con la norma. La norma, ¿qué te dice? Que tu figura tiene que estar entre 2.3 a 3.1. Cuanto más se aproxima a 3.1, tu arena es gruesa. Cuanto más se aproxima a 2.3, tu arena es fina. Si tu módulo de finura sale 2, ¿qué pasa? Que es muy fina. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otra arenita más gruesa para mezclar y sacamos porcentajes, ¿no? Los mezclamos arena fina con otra vez hacemos graduología y tratamos de estar entre 2.3 a 3.1, ¿no? Ideal que tengas 2.7, 2.8. Buena arena. Buena, ¿no? Pero no siempre se llega. Entonces, este módulo nos sirve mucho. Nos sirve para determinar las cantidades cuando estamos dosificando. ¿Ya? Entonces, no se olviden, aprovechando de la tabla granulométrica, nosotros calculamos un módulo. Es un indicador si tu arena es gruesa o es fina, o es un indicador si el agregado grueso es muy grueso, que normalmente se está trabajando con 7, o es muy delgado, ¿no? Pues, pero lo que utilizamos, lo que requerimos es de la arena. Entonces miren acá, el tamaño máximo del agregado. Cuanto más fino el agregado, de 4.75 de abertura, más cantidad de agua. Cuanto más grueso el agregado, menor cantidad de agua. Entonces hay que buscar un término medio, ¿no? Entonces aquí ya están viendo dos curvas, o dos rectas, como quieran verlo. Una punteada azul y otra llena roja. Entonces la roja dice hormigón sin aire incluido. Esos son los hormigones que se trabajan todos los días acá, sin aire incluido. Se dice sin aire incluido. Un poco ya adelantamos, cuando estamos diseñando el hormigón, vamos a hablar más ahí. Se dice hormigón sin aire incluido para condiciones normales, cuando el hormigón no va a ser atacado por elementos agresivos, aguas subterráneas, aguas ácidas, como aquí tenemos, ¿no? Y cuando el hormigón va a estar sometido a condiciones severas, trabajamos un hormigón con aire incluido, un aditivo, aire incluido, ¿ya? Entonces ya empiezan a trabajar con los dos tipos de hormigones. Entonces, pero mucho depende del tamaño del grano que tengamos, ¿no? Cuanto más grande, bueno, nos puede dar menor cantidad de agua, pero puede influir en la resistencia. Y lo mismo,
Cuanto más fino, más agua va a influir en la resistencia. Y ahí tenemos el tamaño máximo nominal, grande, también influye en la cantidad de cemento. Cuanto más fino el agregado, te requiere más cemento. Más cemento. Esto es de la STM, pues ni siquiera nuestro. Son estudios que ha hecho la STM. Cuanto más grueso el agregado, como aquí de 11 centímetros, entonces el agua 200 kilos por metro cúbico, menor agua. Aquí 475, mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el tamaño? El tamaño influye mucho en la cantidad de cemento, en la cantidad de agua, ¿no? Entonces, por eso estudiamos gradualmente. Por eso estudiamos gradualmente. Luego, hablando siempre de agua, condiciones de humedad del agregado. El agregado se puede presentar en estas 4 condiciones, ¿no? La que es seco al horno, seco al aire, saturado superficialmente seco y húmedo. ¿Cómo se presenta nuestro agregado acá? Lo que ustedes ven, traen, tal vez a su casa, lo quieren traer para el laboratorio, entregan, ¿eh? Agregado ustedes. ¿En qué condiciones ha llegado de humedad? No ha llovido toda esta temporada aquí en Oruro, ¿no? Ni se ha animado, ni quiero nada. ¿Cómo ha llegado? Seco. ¿Cuándo se dice seco? Cuando sale del horno. Entonces, nuestra condición de agregado, lo que ha llegado desde yacimiento, ha llegado seco al aire. Entonces, tiene en su núcleo humedad. Entonces, hay que determinar esa humedad. ¿Cómo se obtiene? Pesando esta muestra humedad, aparentemente húmeda, que no nos puede engañar, no está seco, y si no está seco. Entonces, pesamos, peso muestra inicial, metemos al horno, peso muestra final. Peso muestra inicial menos peso muestra final sobre peso inicial por 100 porcentaje de humedad. Entonces, ese porcentaje de humedad es el que tenemos que considerar en la dosificación, ¿no? Si viene muy húmedo, poco húmedo, pero tiene humedad. Ahora, el otro, saturado superficialmente seco, ¿eso cuándo se obtiene? Obtenemos en laboratorio, cuando al agregado lo sumergimos al agua durante 24 horas. Sacamos del agua, lo secamos con toalla la parte superficial, a eso se llama agregado saturado superficialmente seco. Con ese dato nos ayuda a calcular el porcentaje de poros o absorción. Ese dato. Ahora, este es el que no utilizamos. El que está lleno de agua cuando llueve, traen del río, chorreando el agua, eso no utilizamos para nada, ¿no? O hay que calcular su humedad, ¿no? Entonces, pero normalmente es el húmedo. Entonces, en estas 4 condiciones se puede presentar el agregado. Lo que hay que hacer es determinar esa humedad, tanto la natural que llega como la que obtenemos en el laboratorio para determinar su porcentaje de absorción, ¿no? Porcentaje de absorción. Cuanto más poroso el hormigón, va a absorber más agua, ¿no? Entonces, esa agua hay que restar en algunos casos de la dosificación, porque no se hace agua nueva, ¿ya? Entonces, es importante ver las condiciones de humedad con las que llega el agregado desde yacimiento, ¿ya? Eso es importante. Después tenemos que ver en el agregado las impurezas, que están dentro de la norma. Las impurezas orgánicas, como las basuras, pajas, que vienen de ríos, pues eso no es recomendable. Afectan la resistencia. Material más fino, que 75 micras, también 200, afecta en la adherencia y en la resistencia. Cuando existe la presencia de carbón, lignito u otros materiales ligeros, afecta en la adherencia y también se producen manchas blanquecinas, erupciones, empieza a estallar aquí, por ejemplo. En la planta baja de nuestras casas se presenta como
como esponjas, como, ¿qué se llama? Color blanquecino, como tipo algodón de azúcar. Eso es que ha tenido algún cierto contaminante de el agregado. Porque nosotros culpados aquí, tu cemento estaba mal. Lo único que hacemos es que el cemento estaba mal. No, o cuando se saca esta pared, ¿no? No, el estuco estaba mal. También estaba mal. Allá también, mira esto. Esto no es, pero llevó que ha habido un asentamiento. Muy bien hecho. Y afecta, rápido afecta. Entonces es importante. Las partículas blandas. ¿A qué llaman partículas blandas? ¿Les van a mascar el agregador? Las partículas planas. Las planas son veneno para el agregador. Que aceptamos un determinado porcentaje, que eso se llama porcentaje de partículas planas que tienen un agregado grueso. Se nos pueden presentar como láminas. ¿Eso qué produce? Vacíos. Si se queda así, no dejen entrar la mezcla. Si estos rompemos, aquí se rompe más rápidamente. Entonces hay que determinar. Ese ensayo se llama laminaridad, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Las perjudiciales, las pezones de arcilla. La arcilla es lo más peligroso de clavar. El CHEF con más específica relativa menor que 2.4, ¿no? Que son las arcillas que tienen mucho material orgánico, las que se descomponen, ¿no? Son negras, son las arcillas negras, mucho material orgánico. Y los agregados de activos, los álcalis, ¿no? Los alcalicides. Entonces es importante tomar en cuenta el estudio de estos compuestos en los agregados. Como verán, está en la norma. Hay que estudiar, ¿no? Ahora en este edificio no pasa nada, ¿no? Pero con el tiempo ya se ha visto que los yacimientos de varios lugares garantizan, son buenos yacimientos, ¿no? Por eso es que trabajan con eso. Pero un yacimiento nuevo hay que estudiar, ¿no? Puede aparecer yacimientos nuevos, o cuando descubrimos canteras, carreteras, especialmente cuando están viendo el estudio geológico, no sé, aquí vamos a averiguar, vamos a hacer cero, hacer una explotación con explosivos y al laboratorio, para ver qué calidad se la da, ¿no? Entonces, para obras grandes es obligatorio. Entonces, esas son las erupciones que se pueden presentar, ¿no? ¿Cómo reacciona si un agregado está fuera de la norma? Si tiene algún contaminante, sucio, arcillas, carbón, entonces ¿cómo hace que erupcione? Como ampollas, pues ustedes con una pequeña palanca y fuerza de su mano, pues pueden sacar y romper, ¿no? Entonces es importante que ustedes controlen la calidad del agregado. Ahí se va a notar si hay adherencia, no hay adherencia, si hay rotura del agregado, si se ha roto el agregado por la fuerza que han causado, o se va a desprender. El agregado va a salir enterito, no se ha pegado nada al cemento ni al mortero. Entonces, a eso se llaman las erupciones, ¿no? Esto se ha presentado en un tramo carretero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no se paga. Esto hay que cortar, hay que botar. No sirve. No sirve. ¿No? Eso mismo no podemos hacer en un edificio, boté la columna. Entonces, hay que controlar todo esto para no tener problemas posteriores. Las de actividad alcalicílice, álcali agregado. Esa es su simbología, la reacción álcali agregada. Es una reacción entre los constituyentes minerales activos de algunos agregados y los hidróxidos alcalinos de sodio y potasio del concreto, es decir, del cemento, ¿no? Seguimos estudiando la reacción alcalicílice o alcalicarbonato. Entonces, estas reacciones están pasando con determinados agregados que no dejan que se adhieran. No hay ese pegamento, como decimos al cemento, ¿no? Es un material adhesivo, pegamento, no, pues no se acciona, no le deja pegarse.
Entonces hay que estudiar químicamente qué tipo de reacciones tiene este agregado, ¿no? Entonces es importante. Los constituyentes. A veces traemos de cualquier yacimiento y lavamos, limpiamos, tiene buenas resistencias, pero tiene algún compuesto de esas características. Así que no llega a la resistencia, ¿no? Se ha presentado muchos estudios aquí de agregados. Había unos que hicimos unas torres de alta tensión de Vinto para EFE, es para EFE, ¿no? No es el FE o la empresa de luz, porque sus torres sobre qué están apoyadas sobre hormigón, pero son hormigones de primera calidad. Y esa reacción nos pasó, la reacción alcalicílica. Esta reacción alcalicílica, gas. Entonces, porque estaba bien graduado, buena resistencia al desgaste, buena dosificación, pero no llegaba a la resistencia que ellos deseaban. Algo pasaba, entonces llevaremos al laboratorio químico, ¿no? ¿Qué tipo de agregado tiene? ¿Qué tipo de esta reacción tenía? Gas, álcali, sílice, ¿no? Entonces tenía bastante contenido, era muy alcalino y hacía que se repelía. El mismo signo tenía, positivo con positivo no se atrae. Entonces tenía la reacción química. Entonces se ha tenido que cambiar el agregado. No era el adecuado, porque no iba a llegar, porque ellos normalmente tenían hormigones arriba de 300 kilos por centímetro cuadrado. Hormigones de primera siempre han utilizado los de luz, ¿no? Porque sus torres elegantes peso no está apoyado sobre una patita, 4 patitas, pero es el hormigón que está resistiendo, ¿no? Entonces es importante. Ahí está la reacción alcalicílice. ¿Cómo puede notarse al poco tiempo de un hormigón? Que es como unas venas de fisuras, juntas cerradas o lascadas, ¿no? Las juntas. Miren esto, cómo se va agrietando. Aparición de erupciones aquí, ¿no? Se sale, va botando, va reaccionando. Entonces, esto se ha presentado en las fundaciones de un puente, ¿no? Entonces, es importante que tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? Por eso se muestra. Y hay varias obras que ustedes pueden ver, ¿no? Esa es la reacción. No ha logrado unirse a los agregados, va a ser un hormigón homogéneo. Este tipo de agregados, ¿ya? Entonces, hay que estudiar más profundo el agregado. Y este es el agregado que tiende a utilizarse en el futuro. Ya no botar esto a la basura. Aquí estamos buscando dónde vamos a botar. Cuando hemos destrozado las aceras, ¿dónde está eso? ¿Dónde han llegado? A la pampa, a algún lote, hayan botado, ¿eh? Están contaminando el suelo. Acá no se permite. No hay sentido. Entonces se vuelve a la planta trituradora y se va sacando los diferentes tamaños. Y se hacen los mismos estudios, lo que se ha hecho para el agregado natural. Entonces, no se está utilizando al 100%, entonces en determinados porcentajes, 60-40, 60 de natural y 40% de estos reciclados, si es de buena calidad. Entonces a partir de ahí se va combinando con 30% de estos, con 20% de estos, pues de tal modo para seguir obteniendo hormigones. ¿Ya? Entonces, esto, en nuestros países vecinos, no hay botaderos. No hay botaderos. Allá la basura, ¿acaso botan? Aquí en Bolivia no estamos buscando botaderos, ¿no? Eso ya no hay. Ya no hay basureros así. Todos son a plantas recicladoras, plantas de tratamiento. Todos los materiales, incluido lo que nos corresponde a nuestro estudio, hormigones. Se remueve y esto. Se hacen carreteras nuevas, se rasca, se saca toda la estructura y se seleccionan nuevamente los materiales y se utiliza en determinados porcentajes. Entonces, este es un hormigón ya usado, demolido y se va obteniendo por tamaños. Ciclo de vida del agregado. Como todo material, como todo el ser humano, nace, crece y muere. Al reciclado, lo mismo es un agregado. Es el periodo que abarca el conjunto de etapas desde las primeras actividades, desde el yacimiento, preparación del uso de los productos hasta el abandono y recuperación o disposición final de obra.
¿no? Tiene un ciclo de vida que se estudia. Entonces es importante ese ciclo de vida. Aquí. ¿No? Entonces, el inicio, cuando buscamos al yacimiento, exploramos y encontramos un buen yacimiento, ¿no? Entonces, luego extraemos el banco arenero, cauce natural, pozo, cantera, si es un yacimiento grande de cerro, entonces explotamos. Puede ser de origen fluvial o de origen cantero. Luego entramos al procesamiento, al triturado, tamaños, el transporte, los acopios, ya sean al aire libre o sobre techo o bajo techo, ¿no? Cuando se requiere de mayor calidad, cuando hay plantas de hormigones, nosotros ya estamos trabajando. El destino final, reciclado y explosión final. Pues todo esto corresponde al ciclo de vida del hormigón, ¿no? Producción, construcción, operación y abandono, ¿no? Entonces, esas son las fases que ocurren en nuestros agregados. Este ciclo de vida tiene que volverse casi circular. Entonces, usamos el yacimiento, extraemos, procesamos, hacemos el hormigón, luego botamos ese hormigón por su uso, por sus años de vida y nuevamente reciclamos. Nos tenemos que ir reciclando, no podemos desechar estos hormigones, ¿no? Pues porque nos sirven como materiales. Lo mismo es en el asfalto, están reciclando, no es que botan, nosotros aquí lo botamos, estamos botando, ya no llevan a sus plantas, separan el agregado, separan el asfalto y vuelven a ser utilizado, ¿no? Entonces, eso sí es un buen uso, un ciclo de vida. ¿Alguna pregunta? Ustedes tenían práctica, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo obtienes blanco? ¿No dice? ¿Cómo obtienes cemento blanco? No te vales, ¿no? Caliza, arcilla. No van a llorar, pero al final del semestre. Sin llorar, ¿ves? Como vamos a modelar. A ver cómo se tiene el cemento blanco ahí. Blanquito, ¿no ves? ¿Vos? ¿Qué más? Indíquense un poquito más, indíquense. A ver, ¿cómo se obtiene el cemento blanco? ¿Quién me puede explicar? ¿Quién ha hecho práctica bien a conciencia? ¿Cómo copiar no van a decir? Blanco, ¿saben? ¿Cómo se obtiene? Con tu diente arcero. ¿Cómo? Por la falta de hierro en el organismo, no tiene ese color Compañero dice usar menor cantidad de manganeso y hierro, ¿no? No, la falta. La falta. No tiene hierro. A ver, otro que ha hecho práctica, ¿quién ha hecho? Es por se le agrega óxido de calcio para que tenga ese color blanco al cemento blanco. Sí sería la falta de hierro férrico que proporciona el color. Bien, más o menos, ¿no? En realidad, el proceso es el mismo. Sí. Para obtener cementos blancos, cemento blanco porcelain, como se llama, ¿no? Sí.
El cemento Portland gris, que le vamos a llamar al verde gris oscuro, no está bien definido su color, pero gris lo llaman la mayoría de los autores, ¿no? Cemento gris. Se utiliza piedra caliza, arcillas y yeso, el óxido fésico que se llama. Pues lo primero que hay que tener en cuenta para el cemento blanco es, en vez de utilizar esas arcillas normales que utilizamos, se trata de utilizar otro tipo de arcillas de color un poco más blanquecinas, como son los caolines. Se utiliza caolín, ¿no? Que es una arcilla muy fina y muy de primera calidad, ¿no? Que es, el caolín lleva mucho para hacer los artefactos sanitarios de Santa Cruz. Aquí tenemos grandes yacimientos de caolín, tras de este cerro donde están las antenas. Hay otros hitos, ¿se llama? ¿Qué se llama? No sé qué se llama eso, ¿no? Ahí hay caolín, ¿no? Entonces blanco está saliendo. Esas arcillas se utilizan, mientras que para el cemento gris una arcilla común y corriente, ¿no? Y también para el cemento blanco se utiliza menor cantidad de hierro, óxido fésico, menor cantidad. Por decir, si para un gris hemos utilizado 3 a 4%, este no debe pasar el 2%, ¿no? Porque dentro del proceso el hierro es el que funde, transforma líquido y luego a sólido. Y así sale el proceso. Pues cuando está saliendo el clinker a temperaturas, ¿a cuánto se clinkeriza? 1400, lo mismo. Entonces ahí nosotros con aire frío bajamos menos 100. Entonces hay dos posibilidades: bajar con más frío o enfriar por goteo de agua. Se hace un diseño y va goteando, y en vez de que salga el clinker pardo oscuro, que se llama, ¿no? Casi oscuro, con brillos, esto sale un pardo claro, no sale blanco, pero menor incidencia del oscuro, ¿no? Entonces sale. Eso lo mismo hay que mezclar con yeso, pero no nos va a salir blanco. Entonces ahí en este último proceso de la molienda, clinker más yeso y más un pigmento. Un pigmento. ¿Cómo se obtienen los pigmentos? ¿Cómo se hacen? O en base a qué están los pigmentos. ¿Conocen la anielina ustedes, no ve? ¿O no conocen? ¿Tú conoces? Sí. ¿Cómo es? Es como un cemento, pero de colores. Es polvo. Es polvo. ¿No ve? Polvo. Son arcillas. ¿O cómo se hace un anielina? Con minerales. Son arcillas, por eso. La arcilla es un mineral no metálico. Es no metálico. Entonces, de acá, nosotros teníamos pigmentos blancos, pero no eran de buena calidad. Entonces se ha traído de la Argentina, se ha traído de Europa pigmentos blancos. Entonces se mete en proporciones un poquito más que el yeso, hasta un 10%. Entonces ahí sale sin nuestro cemento, ¿no? Con el uso de pigmentos. Entonces, ahora, en Bolivia, ¿hay fábrica de cemento blanco? ¿Dónde? Creo que no hay. ¿No hay? Sí, creo que no había. Había. ¿Y dónde estaba ubicada esa planta de cemento blanco? ¿Qué vale a vos, no? En Oruro. Oruro tenía fábrica de cemento blanco, era una de las pioneras. Pero lo han cerrado. Va a comprar Gloria Medina y dice, no, ganan aquí 10 pesos al día, yo quiero ganar miles de pesos al día, lo han cerrado. Nosotros sacábamos un cemento blanco de primera y con eso empezaron a hacer los artefactos sanitarios en Santa Cruz. En principio se los llevaban al oriente para hacer sus casas de pintura blanca, porque era de mejor calidad que una pintura, pasar con el cemento blanco. Entonces se vendía muy bien. La fábrica se llamaba Emindor,
ustedes vean un poco de la historia, ¿qué era Emindor? Pongan en el internet. Entonces era una fábrica de cemento blanco y también se vendía arcillas, ¿no? Arcillas para perforar pozos petroleros, una betonita, que era un lodo, que se vestía muy bien. Entonces, Oruro tenía todo. Ahora no tenemos nada, ¿no? Nada. En relación completa tenemos. Y todo nos duele, ¿no? Entonces, Oruro era Emindor. Nosotros sacábamos cemento blanco. Oruro tenía también la fábrica de cal metalúrgica. Sacábamos cal de primera. ¿Para qué? Para que vayan a la minería donde están explotando con ácido del agua, ahí mezclaban y bajaban, manejaban químicamente los pHs, ¿no? Cal de primera, llamamos Santa Cruz, en Tizain, todos los lugares donde estaban sacando mineral con procesos químicos. También teníamos la primera fábrica, ¿no? Ya no hay, pues hemos perdido las cosas, ¿no? Entonces, pero tenemos buenos yacimientos que podríamos hacer industrias, ¿no? De estos materiales, ¿no? Tenemos buena piedra caliza, porque nuestra caliza es de origen orgánico. Tenemos buenas arcillas, ¿no? Los caurines, ¿no? Tenemos buena arcilla, ¿no? Porque antes fue un lado. Después tenemos, ¿qué más buenos? Oruro ha sido la primera ciudad que tenía una minadora de fierro. Llegaban los, ¿qué se llaman? Una tele ya sacada de siderurgia, con unos bastones, se fundía acá y se sacaba fierro de construcción. Pero también se lo han llevado a Santa Cruz. Nosotros hacíamos control de laboratorio aquí en la universidad de los fierros, ¿no? Entonces teníamos, pero ahora no tenemos nada, como les digo, nada de nada, ¿no? Ni interés para estudiarlo, ¿ven? Eso, pero no quería hacer esto, claro. ¿Qué has hecho? Bueno, para la anterior semana solamente compré y... De sociedad. Estás viniendo a pasear. Entonces, nosotros podemos sacar su cemento blanco bajo esas condiciones, ¿ya? Entonces se puede utilizar pigmentos, se utilizaba pigmentos de primera calidad. Y de la Argentina, ahora de la Argentina llega cemento blanco. La Argentina nos vende cemento blanco, ¿no? Parece que también en Perú, no sé, pero lo que más conocía yo era de Argentina. O vayan a preguntar a las ferreterías. Para pastinar sus cerámicos, ¿con qué hacen? ¿No? Cemento blanco, pastín. Ahora ya tiene, se ha preparado monopólio. Directamente ya viendo, antes tenías que preparar con una agüita y todo eso. Ahora ya directamente te llega el pastín. Ni saben de dónde es eso, ¿no? Una masa cocida. Todo facilita la tecnología, ¿no? Pero hay que ver de dónde sale. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Después ya vamos a entrar al estudio de las propiedades. El estudio de las propiedades significa, si avanzo uno ya tiene que empezar el laboratorio. ¿En qué laboratorio están cementos? En el 1. Deben 5 todavía. Entonces, ahorita en el agregado otros 6, 7 va a haber, ¿no? Y eso vamos a avanzar. Son 6 propiedades que hay que estudiar, mínimamente, ¿no? Pues por eso hay alguna pregunta. Hemos visto qué condiciones debe cumplir un agregado, condiciones. Una pregunta. Con respecto al agregado artificial, ¿se tendría que usar un mayor porcentaje de agua? Bueno, al agregado artificial que le llamamos, hay que, una vez conseguidos los tamaños adecuados, tamaño máximo, para llamarlo grava, un agregado grueso, entonces hay que estudiar específicos, ¿no? Hay que estudiar absorción, hay que estudiar porcentaje de desgaste, porque ha sufrido ya un deterioro, pues tiene que estar dentro del rango, porcentaje de desgaste, ¿no? Luego estudiamos su humedad y con eso dosificamos.
Normalmente, les digo, se ha logrado abarcar hasta un 40% de uso de material reciclado. En nuestro medio hemos trabajado en una tesis hasta un 20%, que ha dado resistencias normales a garantizar. Pero ya ese 20% ya hemos recuperado de un agregado artificial, ya trabajado, ¿no? Pero hay que estudiar igual, una vez que echemos sus propiedades, tanto del agregado natural, nuevito, como también del agregado ya reciclado. Entonces hay que estudiar todas esas propiedades, porque esas propiedades nos ayudan a determinar en qué cantidad voy a utilizar cada una de ellas, ¿no? Entonces, pesos específicos, absorción, humedad, granulometría, tamaño máximo y desgaste, ¿no? Entonces, y también la mineralidad. Nos va a decir tanto por ciento, con 20, con 30, entonces haces pruebas de resistencia. Construcción, te dices, hasta tanto puedo utilizar este agregado, ¿no? Porque a veces vienen agregados ya dañados y el desgaste nos da cesar. ¿Qué dice el desgaste en la norma boliviana como en la norma 70? No debe ser más del 40%. Si te pones 1 kilo de agregado, no tiene que salirse menor a 600 gramos. Si sale menos de eso, tu agregado no sirve. ¿Ya? Entonces, todas las propiedades hay que estudiar para ambos agregados, naturales como artificiales. ¿Ya? Para ambos. Porque eso te va a determinar cuánto de cemento vas a utilizar, cuánto de agua, ¿no? La absorción, ¿no? La absorción es muy importante. Va a ser más poroso, obvio, va a ser más poroso, ¿no? Y menos resistente. Entonces hay que combinar. No estamos diciendo al 100% vamos a utilizar, se va a utilizar hasta un tono. Otra pregunta. Sabemos que aquí en Uruguay prácticamente ya no hay plantas de agregados, ¿verdad? Naturales, pero se han creado las plantas de lavados. Entonces, esto afecta mucho la calidad, digamos, porque lo que están sacando son, digamos, piedras con mucha arcilla, son muy arcillosos. Entonces, hay momentos donde un día están trabajando en un sector y botan una arena más áspera, y el otro día trabajando en otro sector y la arena es más fina. Entonces, afecta, aparte del que la arena ya no viene seca, ni el aire viene ya lleno de agua. Entonces, esto estaría afectando, digamos, a la calidad, porque llegan aquí y no lo hacen secar, ¿no? Llega a cualquier lado, descargan en una onda y directo a la descarga. Sí, eso es lo que es, ¿no? Lamentablemente se permite los sacrificios, ¿no? El hormigón hace de forma tradicional, de forma empírica, ¿no? Eso es lo que pasa, no hacen controles, y eso no es cosa, no está dentro de la norma, porque como dice el compañero, llega la arena, a veces llueve, y se va la lluvia, ¿qué queda encima? Como una lama, lo que llamamos, arcilla fina, cestos de plantitas, de raíces, de todo. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el ensayo de porcentaje más fino que pasa el tamiz número 200. Primero, ahí vas a ver qué cantidad de finos tenía, qué cantidad de impurezas. Con ese tamiz bien húmedo, porque vas a tener en seco, al horno vas a meter, vas a determinar el porcentaje de finos. Si se pasa de la norma, esa arena no sirve. Porque ¿cómo vas a separar tanta arena? Esa arena no sirve, ¿no? Porque tiene mucho fino. Entonces, por eso, ¿qué significa eso? En caso extremo, hay que lavar. Hay que lavar. Los agregados gruesos se puede lavar mucho mejor porque entran unos tamices de mallas grandes, ¿no? Se construye ahí mismo, no sé si han visto por paria, una pendiente, ponen unos zarandas que llaman, y eso van echando agua, van lavando para vender, ¿no? Entonces, eso es lo primero que deben hacer: porcentaje de finos y porcentaje de material contaminante. Porcentaje de finos, utilizas el tamiz número 200. Todo lo que pasa en 200 es fino, no sirve, hace daño al hormigón. Si se pasa del 2% o 2.5%, no sirve, es que desechar. Ahora, el otro contaminante, no sabemos qué tipo de contaminación puede tener, entonces se hace el ensayo de colorimetría.
con una solución de soda cáustica más agua al 3%, y ahí se ve el cambio de colores. ¿Cómo vas a reaccionar? Si tu arena está contaminada, especialmente la arena es el problema, si está contaminado o no. Entonces hay una tablita de equivalencias de colores, entonces ahí haces comparaciones. Este está muy oscuro, ¿no? Este tiene contaminación. Y paralelamente a eso puedes medir su pH, porque es abajo, está la arena con el agua, pues mide su pH. Entonces, si cumple dentro de la norma, pH ideal, ¿cuánto es? Neutro, diríamos, ¿no? Pero si está por encima de lo neutro, hasta 8, 9, podemos saltar, hasta 10 en algunos casos. Pero más arriba de 10 es muy orgánico, mucha basura. Si es por debajo de 4, de 5, es muy ácido. Entonces, esas tres formas de control de la arena puedes hacer. Si quieres hacer un estudio serio para una obra grande, como hacer presas, aeropuertos, carreteras, tienes que hacer eso obligatoriamente. ¿Ya? Obligatorio. Si no, así nomás. Con la más, tú no sé, tendrías que haber trabajado 30, 40 años con eso, ¿no? Tu arena no sirve. Listo, botado. Que vaya a hacer laboratorios. Te vas a decir, no sirves, ¿no? Entonces, con experiencia, ¿no? Pero técnicamente hay que hacer los laboratorios que lo vamos a hacer. Los 3 laboratorios que tienen indicados. ¿No? Hay otro que no hacemos, que es un poco más profundo, porque es más exigente. El hormigón que se utiliza o los materiales en carreteras, en puentes, en aeropuertos, es la cantidad de finos que tiene una arena. También se hemos dicho, pero es un poco para nuestras estructuras. Para carreteras es veneno que tenga mayor cantidad de finos y se pasa de la norma. Para eso se hace una equivalencia de la norma, por sedimentación. Entonces, por el sedimento, eso se hace más en carreteras, porque son más exigentes. Las normas más exigentes, porque cuestan millones hacer 1 kilómetro, no cuesta 5 pesos, millones cuesta, ¿no? De bolivianos, entonces por eso. Entonces hay que nomás recurrir a las propiedades, que lo vamos a ver cada una de ellas. ¿Ya está? ¿Ya te has prestado? Pero 2 pesos vales en lampadora, ¿por qué no te conoces? Estás olvidando. ¿O qué es cosa? La práctica. No. ¿Alguna otra pregunta? Luego entramos a propiedades. ¿Y dentro de la alcaldía o el municipio que no rural hay alguna reguladora para las construcciones privadas? ¿O les permiten y confían en que estén usando la norma? Cuando se aprueba un proyecto de este edificio, todo indica ahí. Toda la especificación, cómo tiene que ser, el cálculo estructural, el diseño, todo indica que hay que cumplir estas normas, contenido de finos, cantidad de cemento, agregado, tamaño, ¿no? Todo indica en esa especificación. Pero el problema es quién hace cumplir, ¿no? Todo está escrito, todito, todo está escrito, aprobado, porque tiene firma, sello de la Sociedad de Ingenieros, luego firma la alcaldía, la arquitectura firma el Colegio de Arquitectos. Entonces, todo está garantizado ahí. Pero ven algún lechero, quién el ingeniero es responsable, quién es el supervisor. Eso en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz es obligatorio. Cuando existe una falla, ahí está el nombre del ingeniero, venga. En La Paz así es, por ejemplo. Cuando hay una falla de un edificio, ¿quién ha hecho? ¿Quién ha diseñado? Venga. ¿Quién ha supervisado? Venga. Pero aquí no hay. Tendría que haber algo, antes se llamaba ordenanza, antes había. Ahora tienen que sacar una ley municipal. Tendría que obligar a todos los edificios públicos o privados, en públicos los obligan a colocar responsable de la empresa, responsable de supervisión y responsable de fiscalización. ¿No? Entonces, esas 3 cosas tienen que tener una obra: constructor, supervisor y fiscalizador. El constructor construye, si no lo controlas, te mete pues 10 en vez de cemento. Pero si hay supervisor, el supervisor es el culpable, no va a vigilar. ¿Y quién controla estos 2? Fiscal. ¿No? ¿Y quién es el fiscal? El dueño de la obra. Si la universidad, si la alcaldía, la alcaldía. Pero estos 2 tienen que controlar. Estos son los responsables, ¿no? Entonces, eso tendría que haber, ¿no? Pero no hay. No hay. Todo está escrito lindo, no es de oro, pero no cumple. Pero en una obra pública se cumple. ¿Por qué?
Al año, a los 2 años, a los 3 años va a venir una auditoría por Contraloría. Es lo que viene. Todos los edificios que hace, por ejemplo, la universidad, viene a controlar también. Todos los años nos hacen citar a nosotros. ¿No? Usted era autoridad, venga. ¿Qué ha pasado con eso? Ha construido menos 1 metro cuadrado. ¿Dónde está esa plata? Devuelva. ¿Dónde está la calidad de provechos? ¿Dónde está la resistencia? Ingenieros tenemos, ¿no? Arquitectos, Contraloría. Pues a nosotros nos revisan. Nos revisan. Porque son dineros públicos. La unidad es dinero público. Entonces tenemos que responder. Si no está la norma, dice, ¿has hecho este ensayo? Sí, aquí está. ¿Dónde están pruebas? Aquí está, firmada en tal laboratorio, tal firma, tal cosa. Pero a ver el nombre de aquí, hagan. Préstame sus resistencias, díganme. ¿Cómo vos se les van a echar? ¿O no? Menos dan, en la puerta nos cierran. No es nariz, ¿no? A veces hemos tenido problemas con nuestros prometidos, hemos ido a sacar hormigón, no nos dejan sacar. Porque saben que no están haciendo bien. La empresa no, porque empresas o contratistas, no sé quién sabe. Pero no es responsable. ¿Dónde es responsable de esto? No sé, dicen más chicas salidas, más chicas salidas, siempre ha salido. Pero funciona, ¿no? Entonces entramos ya a la próxima clase a propiedades. Trabajen un poquito más rápido. En propiedades ya vamos a avanzar. La volumetría. Vamos a hacer el ensayo. Esto tiene que ser. Módulo definido. Bien definido. Peso específico de la entrada. Ya es puntual. Y está escrito. Todo está escrito. Todo está en los módulos. ¿Ya? ¿Quiénes me deben de libros? Voy a hacer la lista. Espera.